Bien, estamos de vuelta con ustedes, @ en Contexto Piso y @ Carlos Penaloza. Como siempre, sus preguntas y comentarios, bienvenidos en nuestro espacio, que con gusto nosotros acá lo leemos y el invitado siempre también dispuesto a responder su participación. 2022 fue un año donde vimos a distintas cuentas que hacen seguimiento al tema político, entre ellas Polianalítica, El Político, presentar candidaturas de distintos sectores del país. Contamos en 2022 más de 30 candidatos. Este 2023 comienza ya con uno de esos nombres que estaba allí, que estaba precisamente presentado como opción de cara a las primarias de la oposición, con un anuncio de no continuar en esta contienda, pero con un anuncio que dentro de las declaraciones hay una cita que destacó: no vamos a lavarle la cara a los corruptos, ni blancos, ni amarillos, ni rojos, ni azules, ni naranjas. Con eso Nickmer Evans anunciaba que no iba a continuar su aspiración para participar en esta primaria. Nickmer, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias siempre por estar pendiente de nuestras opiniones. Queremos conocer qué pasó, porque por supuesto muchos de quienes estamos en este mundo, le hacemos seguimiento al tema, dijimos 2023 va a arrancar con todos esos candidatos en la calle, un escenario donde precisamente podíamos prever que la carrera hacia esa primaria iba a llevar a que pudiera subirse el volumen de lo que ocurre en materia política, pero Nickmer tomó esta decisión. Mira, en el caso de nosotros fuimos los primeros que por fuera de la plataforma unitaria colocamos el nombre, porque apostamos el año pasado con un pañuelo en la nariz que era necesario intentar hacer todo el esfuerzo por generar unión dentro de los factores de oposición venezolana. Hoy seguimos creyendo eso. Sin embargo, la unión tiene sus límites. Y uno de los límites fundamentales para nosotros ha sido, desde el punto de vista ético, todo lo que se desencadenó en torno al gobierno interino de Juan Guaidó a finales del año pasado, y todo lo que se ha ido generando a principios de este año en relación con esos ventiladores prendidos que andan repartiendo un estercolero terrible entre unos actores y otros, y ya ayer todavía continuaba otro disparando hacia otros, cosa de la que nosotros somos absolutamente ajenos, Carlos. El Movimiento de Democracia e Inclusión y Nickmer Evans no tiene nada que ver con gobierno interino, no tiene nada que ver con plataforma unitaria y lamentablemente tampoco tuvo nada que ver con la designación de la Comisión Nacional de Primaria. A pesar de haber presentado propuestas, cuando nosotros presentamos propuestas, aun cuando nos reunimos, aun cuando consignamos, entregamos y fuimos llamados, pues al final ese rol de mirón de palo pues tampoco nos estaba gustando, ¿no? Mucho respeto hacia la mayoría de los miembros de la primaria, de la Comisión Nacional de Primaria, pero es que de arrancada, vale, la señora Grijalva, por ejemplo, que es representante de Un Nuevo Tiempo a nivel femenino, ya es parte de la Junta Directiva y eso nos genera ruido, ¿sabes? O sea, nos generaba algo de ruido, sin embargo, no por ella hicimos toda la excepción y asumíamos el tema de la Comisión Nacional de Primarias como gente respetable. Y lo seguimos manteniendo. El problema no son los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, incluso a pesar de que una de ellas es claramente militante de un partido político. El tema es que esa Comisión Nacional de Primaria es escogida por el G3 en una acción planificada desde octubre del año pasado, en donde la acción estaba definida hacia tomamos mano y echamos mano completa de la Comisión Nacional de Primaria, preparamos la salida del gobierno interino, montamos la Asamblea Nacional en el Exilio 2.0, seguimos negociando y mantenemos el control de la negociación con el control de la plataforma unitaria, y en función de eso seguimos en el pulseo de ver si la primaria va, y por eso teníamos que echarle control a la Comisión Nacional de Primaria, porque al final lo que se está discutiendo es un consenso impuesto para poder colocar un nombre que está entre Capriles y el señor Rosales, o quizás un outsider, no sé, un outsider inventado por ellos debajo de la chistera, que pueda entonces ser representante al final de un sector de la oposición, porque no toda la oposición se va a ver representado en ninguno de esos métodos, al menos de que haya un verdadero método de primaria, pero que sea organizado por la sociedad civil verdaderamente y no a través de todo este método que terminó de burlarse de la aspiración de la sociedad de poder avanzar hacia una reunificación de la oposición. Es decir, esto no es casual, porque muchos hoy ponen en duda que pueda haber una primaria o que la primaria se pueda ver afectada por lo que está ocurriendo, pero con se cierra. Claro. Pero Nickmer Evans nos dice que esto se viene trabajando desde octubre. Claro, sin embargo, para nosotros la evidencia está en lo que se hace en diciembre, y la tapa del frasco, Carlos, es el comunicado hecho por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia,
y Movimiento por Venezuela, que al final es un partido que no tiene nada que, o sea, no es del G3, eso es calzadilla coleado ahí tratando de ver qué alcanza. Firman un documento el 27 de diciembre en donde al ratificar las causas por las cuales salen del gobierno interino en el renglón de por el aspecto ético, hablan entonces de que el gobierno interino es corresponsable de temas de corrupción. Como si esos tres partidos no hubiesen puesto canciller, no hubiesen puesto embajadores, no se hubiesen sentado a repartirse monómeros como ellos mismos denuncian entre el conflicto entre Leopoldo y no sé quién más, y Borges, hablando claramente de cómo se repartieron monómeros. Te debo confesar que hasta ahora cómo se repartieron los recursos. Leopoldo López acusó a que Julio Borges fue quien más recursos manejó. Debo confesarte que no había mencionado tantos nombres como el día de hoy contigo, porque es que ya es un aspecto público y en verdad que yo no quiero referirme a individualidades, sino al hecho concreto. Insisto, de manera escatológica, este estercolero que está repartiendo la oposición venezolana, dando vergüenza nacional e internacional de lo que debería ser un nivel de un sector de la política venezolana que hoy debería estar acompañando a los trabajadores en la calle en sus luchas, debería estar planteando esquemas de posibilidad de mayor movilización e impacto para poder lograr las reivindicaciones necesarias de los trabajadores y además deberíamos estar discutiendo un proyecto país. Aquí contigo yo presenté Venezuela 20 puntos. Nosotros seguimos igual defendiendo nuestra tesis de Venezuela 20 puntos. No encontramos en ningún espacio de la oposición venezolana hasta ahora la posibilidad de debatir y de discutir nuestra propuesta y entonces nos hemos ido a la calle, nos hemos ido también acompañados de los medios de comunicación a hablar sobre lo que creemos que debemos hablar y a no perder el tiempo en esa falsa investidura de precandidatos presidenciales haciéndole comparsa a el G3 en un mecanismo de corrupción y de acompañamiento de cúpulas corruptas, tal cual como también pasa con el chavismo, como el chavimadurismo. O sea, aquí unos tratando de superar al otro, los están tratando de superar, pero exactamente no en lo bueno, sino en lo malo. Ahora, todo esto nos vislumbra un escenario más complejo para este 2023, ¿no? Porque, como mencionamos, la preocupación principal es que no haya primarias. ¿Y cómo lo ven Digmer Evans, además politólogo? Hoy más politólogo que nunca. Hoy más politólogo que nunca, ya no candidato, viendo que el escenario plantea que esto va a ser, pudiéramos decir, una carnicería, ¿no? Porque no hay posibilidades, o pareciera la más difícil ahora que haya acuerdos entre estos sectores políticos, porque todos los días sale una declaración de uno contra otro. Terrible. El G4 se convierte en G3. El G3 controla la plataforma unitaria que espanta a gente que no somos en la plataforma unitaria y salimos despavoridos a no pretender hacerle comparsa a ellos. Pero en paralelo, en lugar de estar hablando con otros sectores de la oposición venezolana que han dicho que van a lanzarse a la calle, como el de Copey, Alvarado, Carri, que tampoco quiere nada con las primarias, y así sucesivamente, Bernabé, que no sabemos si participa o no participa, Leocenis, que tampoco sabemos si sí o si no, y esa cantidad de nombres que a algunos les gustará y a otros no. Yo solamente los estoy nombrando porque han asumido la posibilidad y la aspiración a ser presidente de la República. Eso es garantía de que no va a haber un candidato unificado. Claro. Incluso habiendo primarias, no va a haber candidato unificado. La aspiración de la primaria era que fuese el más legítimo de todos los candidatos. Pero ¿qué legitimidad puede haber de alguien que es escogido por un proceso que es organizado por unos partidos que se repartieron monómeros de manera corrupta y se quedaron con el dinero de la nación, al igual, en proporción más pequeña, claro, pero al igual que el gobierno del que queremos salir? Que además se disputan y claramente están en este momento demostrando el talante que tienen de criterio político para poder ser capaces de sacarse todos los trapitos al sol de lo que hicieron en conjunto y además reconocer públicamente que son corruptos. En verdad que el escenario es muy complejo, es muy difícil. Se abre el escenario para dos cosas, Carlos. Ahora asumo mi rol politológico. El primer escenario, la posibilidad de que emerja un outsider. Esa es la alternativa, esa es la peor alternativa de las alternativas. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia. Hugo Chávez, ¿qué fue? Un outsider. Claro. Entonces esos outsiders muchas veces no traen muchas cosas positivas porque no vienen formados, no vienen curtidos para el tema político
aún a pesar de que puedan distanciarse de estos elementos de corrupción. Lo otro es que emerja una alternativa que es distinto a un outsider. Y esta alternativa implica el hecho de no tener que estar marcado por el tema necesariamente electoral, sino por la construcción de un espacio de referencia ética y política en Venezuela. Ahí es a donde estamos apostando nosotros. Si me preguntan al final, ¿por qué te retiraste, Nigmer? Es que no tenías los votos, es que no tenías la maquinaria, es que no tenías los reales. Ojo, lo tercero es verdad. Lo tercero es verdad. Ojo, hay que ser transparente con esto. Lo tercero es verdad. Nosotros los reales, además, que aquí lo conversamos, pero ¿por qué no tenías los reales para hacer una campaña, Carlos? Porque, entre otras cosas, en este momento nadie está dispuesto a colocar el dinero en alternativas, sino que trata de apostar a lo seguro, especialmente no tirarle al gobierno, y los que han accedido al dinero lo han accedido porque han robado a todos los venezolanos, si no es a través del partido de gobierno que toma los dineros de la institución y del Estado para hacer política, es la oposición que por vía de los recursos de todos los venezolanos con los bienes en el extranjero y la asignación de recursos por parte del gobierno de los Estados Unidos y los FAC, pues tienen recursos para poder echarle mano a una campaña. Se los dije a los representantes de la Embajada de los Estados Unidos antes de tomar esta decisión, que por supuesto no se las consulté, simplemente la tomamos y listo. Pero antes de esto, ellos me consultaron en diciembre en relación con el tema del gobierno interino y les dije, lo peor de terminar con el gobierno interino no es que salga Guaidó, porque debió haber salido hace tiempo. Lo peor es que ustedes vayan a apoyar a que haya una continuidad administrativa a través de una asamblea en el exilio 2.0, que va a seguirle echando mano a los dineros de los venezolanos, que van a dilapidar y que cuando entremos nuevamente en una condición democrática no vamos a poder tener disponible para los venezolanos. Y fue lo que pasó. Vimos a Brian Nichols reunido con representantes de la plataforma unitaria. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos de la gente, porque todo esto y por supuesto la construcción de esa alternativa de confianza tiene que surgir de algún lado. Hay una encuesta bien interesante que veíamos hace algunas horas de Moore Consulting, donde las tres primeras instituciones que le generan confianza a los ciudadanos son las universidades, las empresas y los medios de comunicación. ¿Cómo construir esa confianza? Precisamente un tema importante porque viendo cómo están las cosas y como lo describe nuestro invitado, que como mencionamos es politólogo, va a quedar en manos del ciudadano, porque los políticos no se van a tal vez a poder poner de acuerdo, van a llegar 4 o 5 candidatos y va a recaer en el ciudadano precisamente tomar la decisión correcta. Lo conversamos al regreso con Nigmer Evans.